Señoritas, buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. Bien, recordarles que el examen primer parcial fue postergado y se va a llevar a cabo el día jueves siguiente en el horario de 11:15 en el aula 693A, donde siempre pasamos clases. ¿Ya? Bueno, hoy no tengo más remedio que seguir avanzando la teoría porque mis plazos están ya cumpliendo y entonces no quiero que corramos en la revisión de los siguientes capítulos. Por lo tanto, hoy día vamos a terminar el capítulo que habíamos abordado, que es el tema de recolección de conversiones electromagnéticas en el inducido de las máquinas de corriente continua, ¿no? Así que podríamos tal vez al final de la clase hacer tal vez alguna consulta que ustedes quieran sobre el examen, pues unos 10 minutitos podríamos dedicarlo. Bien, entonces me pongo a hacer la presentación. Vamos a compartir. Bien, este es el capítulo que estamos revisando, pero para efectos de una refrescación de lo que ya hemos hecho, voy a explicarles de una manera muy rápida lo que ya hemos explicado. Bueno, el nombre es recolección de las conversiones electromagnéticas. ¿En qué consiste esto? Recuerden que la máquina de corriente continua, en todas las bobinas que tienen la armadura, pueden inducir tensiones eléctricas o, según otra forma de proceder, pueden inducir fuerza física. Una normalmente es para generar tensión, sería dínamo, la otra fuerza para motor, ¿verdad? Esas dos inducciones que se producen se consideran como como el inicio de la conversión electromagnética. Ahora, todas esas bobinas, ya sea que hacen tensión o física o fuerza física, hay maneras de recolectarlos. O sea, todo ese conjunto, en lo posible, vamos a recolectarlos para poder tener la tensión más apropiada o la fuerza física más óptima posible para poder hacer que la máquina pueda desarrollar una potencia y que dé una cantidad de energía adecuada con la máquina que estemos viendo. Entonces, ese proceso de recolección significa fundamentalmente en apoyar escobillas a las delgas del conmutador, tal como hemos aprendido en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Cómo se colocan las escobillas a las delgas del conmutador. Acá simplemente vamos a hacer el estudio de la conversión óptima. Considerando que estas son los vectores de bobina de todas las bobinas que hay en la armadura de una máquina, es un ejemplo muy particular. ¿Ya? Hemos visto que la mejor manera de recolectar es poniendo una escobilla en la parte superior del polígono y una escobilla en la parte inferior, porque este me va a dar, en primer lugar,
una magnitud del vector resultante el más grande posible. Lo segundo es que cuando está totalmente vertical el vector, ¿ya? El fasor del vector, que es la tensión verdadera que se está obteniendo, coincide con la magnitud, porque esta línea vertical es toda la magnitud de la parte imaginaria, ¿no es cierto? Y la parte imaginaria nos indica la tensión en este caso, y esa tensión le estamos llamando la tensión eléctrica del inducido. Aquí está manejado como si fuera un vector, ¿verdad? Perfecto. Entonces, este es el mejor vector que podemos generar con este polígono de vectores que tiene la armadura de la máquina, ¿sí? Su representación nada más. Bueno, ahora esa posición, ¿dónde está la escobilla A para poner físicamente en la máquina? Y la escobilla B, del mismo modo, hemos hecho bajo este pequeño, digamos, artificio, y hemos encontrado que la escobilla debe estar apoyada a las delgas del conmutador en un lugar físicamente que es justo bajo el eje de un polo magnético. Aquí es polo norte, no importa si es polo sur, pero bajo el eje, esta línea segmentada, es el eje del polo norte, visto desde arriba, ¿no? Y fíjense, la escobilla tiene que estar ahí. Si vamos a ver la escobilla B, con seguridad va a ser bajo el eje del polo contrario, que sería polo sur. Entonces, queda como conclusión de que las escobillas físicamente en la máquina deben estar justamente en ese punto de apoyo a las delgas, ¿no es cierto?, para poder obtener esa recolección óptima que deseamos obtener. En cuanto a la cantidad, tiene que ver mucho el tipo de devanado. Si el devanado es imbricado, ¿ya? El devanado imbricado ya tiene la cantidad de polígonos proporcionales a los pares de polos. Si la máquina tiene dos pares de polos, es porque en su diagrama vectorial de polígonos da dos polígonos, dos vueltas de polígono. ¿Sí? Entonces, como cada polígono necesita una escobilla arriba y otra escobilla abajo, son dos, por los dos polígonos necesitamos cuatro escobillas. O sea, llegamos a la conclusión de que el número de escobillas es igual al número de polos, cuando es devanado imbricado. Entonces aquí hicimos justamente una máquina de 4 polos que dice que es devanado imbricado, entonces sus escobillas son iguales en cantidad y deben estar ubicados justo en el eje que corresponde a los 4 polos, ¿no es cierto? Ya que son 4 escobillas. Y los que tienen la misma polaridad se pueden unir para tener una sola polaridad nomás ya, positiva, y la otra conectarlo en paralelo para tener la polaridad opuesta. De esa manera, entre A y B, hacia adelante, hacia adentro, vemos todo un circuito que se llama el circuito del inducido. ¿Ya? En el caso de una máquina con devanado ondulado, por ejemplo, este es de 4 polos, no interesa la cantidad de polos, porque directamente el devanado ondulado hace un polígono único, un solo polígono. Entonces necesita una escobilla arriba y otro abajo, dos. Entonces, para poder encontrar físicamente en la máquina, hay que poner una escobilla en el polo sur, como hemos puesto acá, y el otro en el polo opuesto, que sería el norte, ¿no es cierto?
pero tienen que ser contiguos, vecinitos. No podemos saltar a otro norte, por decir, ¿no es cierto? Si no es vecino. Tienen que ser vecinitos y van a ver que el polígono que saquen de esto va a ser una escobilla arriba y otra escobilla abajo. Entonces, este no necesita para hacer el circuito del inducido, podemos sacar directamente de la escobilla el borne del inducido A y el otro borne del inducido B. Y aquí encontrar la tensión del inducido. ¿Ya? Entonces, saben ustedes dónde ubicar las escobillas físicamente y en qué cantidad. En la recolección ahora de la tensión del inducido, cuando la máquina genera tensión eléctrica a las bobinas, si vemos vectorialmente el polígono de las bobinas de una armadura, aquí están los vectores, y al poner, por haber un polígono, una escobilla arriba y otra escobilla abajo, estamos encontrando la tensión que hay entre las dos escobillas. Esa tensión se conoce como la tensión del inducido y se escribe por E sub I. Ahora, para encontrar E sub I, puedo sumar los vectores de las bobinas que están a este lado, que se llama vía, y saco E sub I. O puedo sumar las otras de este lado, que también es otra vía, y saco la misma E sub I. Por lo tanto, con solo sumar la de una vía, pues ya puedo sacar el E sub I, que representa la tensión inducida en la armadura de la máquina, ¿no es cierto? De modo que ese E sub I puedo sacar a los bornes A y B y encontrar esa tensión inducida. Para eso, pues, matemáticamente hemos visto que podríamos plantear que el vector de la tensión E sub I es igual a la sumatoria de todas las bobinas que corresponden a esa vía, desde K igual a 1 hasta que termine la última bobina de la vía, que sería S sobre 2A, donde S es el total de bobinas de la armadura y 2A es el total de vías. De esa manera podemos encontrar el vector E sub I. Si queremos encontrar el fasor, hay que sacarle la parte imaginaria a este vector, E sub I. Al sacar la parte imaginaria, estamos sacando el fasor, y el fasor dice que es E sub I igual a velocidad tangencial, la profundidad de la máquina, multiplicado por la sumatoria de esta sumatoria de campos, ya, de una vía, primer lado activo, segundo lado activo, pero de una vía de la máquina. Eso hemos visto mediante este análisis, que ya se explicó con detalle, que eso que está en paréntesis es equivalente al valor del medio del campo magnético que tiene un polo, o sea, el promedio, ¿no es cierto? Multiplicado por Ni, que es el número de lados activos totales que tiene el inducido, sobre el número de vías que tiene el circuito del inducido de esa máquina. Entonces, reemplazamos por esto que es más sencillo acá y encontramos una resultante de la determinación de la tensión del inducido. Ya este es un valor escalar, ya no es vector, que dependen en el numerador de pares de polos, el número de lados activos del inducido, n, la velocidad de la armadura, el flujo de un polo, el flujo de polo. Y en el denominador, A es pares de vía y 60 una constante. Entonces, mediante esta ecuación o esta relación, yo puedo encontrar la tensión inducida, que se induce y se está recolectando, porque estoy recolectando entre las escobillas A y B, y cuyo valor siempre me da E sub I, ¿verdad? Estoy recolectando. Esta es la tensión del inducido recolectado. ¿De acuerdo? El estudio se puede hacer también con fuerzas y
saben bien que si hacen con fuerzas en Newton, les va a salir los mismos polígonos si se trata de la misma máquina. Y entonces, para encontrar de esta vía la fuerza total, le llamamos la fuerza de esta vía, le llamamos FB, y sumamos vectorialmente. Y esto es según la aplicación, ¿no es cierto? La fuerza de una vía es la sumatoria de todas las bobinas que corresponden a una vía desde K igual 1 hasta que termine la vía, que sería S sobre 2A. ¿No es cierto? Ese sería el vector. Pero como a mí me interesa solamente el valor, entonces le saco el fasor y es la parte imaginaria. ¿No es cierto? La parte imaginaria. De modo que encuentro que la fuerza de una vía es igual a la corriente que circula por esa vía, donde hay bobinas, por la profundidad L y esta sumatoria de primer y segundo lado activo de las bobinas de una vía. Entonces, como esto ya hemos deducido y es similar al anterior, pues lo reemplazamos por el campo medio NI sobre 2A, la corriente de vía por L, ¿no es cierto? Esa sería la fuerza de una vía. Pero esa es la fuerza de una vía nada más. Si la máquina tiene más vías, por ejemplo, el polígono tiene 2 vías, tengo que multiplicar por 2. Y si tiene más polígonos, tengo que multiplicar por A, que sería pares de vías, ¿no es cierto? Y de esa manera puedes saber el total de vías y llamarlo al total, a la fuerza total del inducido, de la armadura de la máquina que estamos viendo. Entonces, la fuerza total del inducido es esta. Bien, esa es la otra conversión electromagnética, ¿no es cierto?, de fuerzas. Pero estas fuerzas, así como están, son las fuerzas que están experimentando las bobinas en el contorno de la armadura. Y en ese punto, saber la cantidad de fuerza no es de mucho interés, porque finalmente esto va a hacer girar a la máquina y en la armadura me interesa en el punto del eje. Por lo tanto, en el punto del eje lo que puedo sacar es la cupla. ¿No es cierto? La cupla es la fuerza total del inducido por el radio, que aquí está expresado por diámetro medio. Y de esa manera encuentro la cupla total que desarrolla el eje del inducido de esa máquina. Reemplazando por los valores que hemos hecho, encontramos que la cupla del inducido también tiene su relación muy parecida a la anterior, y en el numerador están pares de polos, el número de lados activos que tiene la armadura, la corriente total del inducido, fíjense, le vamos a llamar a 2A por la corriente de vía, y por el flujo de polo aquí en la ecuación. Y en el denominador otra vez A, pares de vía, y la constante 2pi. Entonces, mediante esto podemos saber cuánto de cupla del inducido una máquina puede desarrollar, o finalmente diseñar si nosotros le vamos dando valores. Entonces, esas son las dos conversiones recolectadas, ¿no es cierto?, en el inducido. Eso es lo que se ha recolectado, tanto en tensión como en cupla, ¿no es cierto?, que se puede utilizar. ¿Está claro? Es hasta aquí que hicimos en el estudio a clases anteriores. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces vamos a retomar este capítulo y ahora ese circuito verdadero del inducido que tenemos es posible de reducir y simplificar. Y entonces vamos a encontrar el circuito simplificado del inducido. Para esto vamos a tomar una solución particular. Vamos a considerar que es un devanado de dos pares de polos, un devanado imbricado y tiene dos pares de polos. Entonces,
Ustedes saben, el devanado imbricado genera 2 polígonos y por tanto el número de escobillas es 4 que se quiere, ¿no es cierto? 4. Entonces, considerando el circuito de ese devanado imbricado, tenemos aquí, fíjense, partiendo de acá, donde está el asterisco, si nos vamos por esta línea, ya, fíjense, tiene el circuito del inducido tiene 2 polígonos vectorialmente, ¿no es cierto? Porque es de 2 pares de polos, es una solución particular. Entonces, eso equivale que tiene 2 polígonos. Cada polígono tiene 2 vías. Entonces, el total de vías de la máquina son 4 vías, ¿verdad? 4 vías. Entonces, las bobinas que corresponden a una vía, aquí en forma circuital lo hemos puesto por esta resistencia que le llamamos la resistencia de vía, de las bobinitas que corresponden a la primera vía, ¿no es cierto? Y cuando esas bobinas hemos apoyado una escobilla en la parte superior y otra escobilla en la parte inferior, ¿no es cierto? Esta es una vía. Ahora, para encontrar de la otra vía, utilizamos esta escobilla con la siguiente escobilla, que sería esta, y en todo este trayecto otra vez hay un conjunto de bobinas que corresponden a la vía, que es igual que este, ¿no es cierto? Y que sumado sus resistencias lo marcamos como resistencia de vía, ¿ya? Y es igualita que la anterior. Luego esta escobilla de arriba con la escobilla de abajo es la tercera vía. Y la resistencia de vía es la misma, ¿no es cierto? Y por último, conectando con esta escobilla, al unir este asterisco con este asterisco, llegamos hasta acá. Entonces generamos la cuarta vía, cuya resistencia de las bobinas de esa vía se conoce como R sub B. Así que los 4 tienen igualitos, ¿no es cierto? Están divididos en las 4 vías. Bien, cuando la máquina, la armadura de la máquina empieza a dar vueltas en el campo magnético, induce cada bobina su tensión. Y esa tensión que hemos encontrado, la tensión del inducido, es recolectado entre esta escobilla y esta de aquí abajo. Y esa tensión podemos poner en el circuito como una fuente de tensión continua, es sub I, acá, ¿no es cierto? Luego, entre esta escobilla y esta otra vez, al inducir esta tensión, esta también es sub I, y en la cuarta vía es sub I. Y esas serían las tensiones que inducen la tensión recolectada en cada vía y la resistencia de vía en cada una de ellas. Bien, entonces ya tenemos todas las resistencias de vía obtenido de todo el circuito cerrado de bobinas, ¿no es cierto? Que parte de aquí y se va por acá y termina otra vez en el mismo punto. En ese afán hay 2 escobillas arriba y 2 escobillas abajo. Fíjense, la escobilla de arriba ya está haciendo contacto en este punto a través de la delga de ese sector. Y así en todas las escobillas está haciendo lo mismo. Al hacer contacto, ya, no es un buen contacto hermético y fijo, ¿no es cierto? Es simplemente un contacto transitorio, ¿no es cierto? Que por un ratito haciendo contacto eléctrico para recolectar. Y entonces, ese apoyo que hagamos nosotros de esta resistencia con las delgas de las bobinas, está haciendo un contacto no bueno y por lo tanto va a haber una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica hay que tomar en cuenta y le vamos a llamar R sub B, que quiere decir resistencia de las escobillas.
Y suponiendo que todas las escobillas tienen el mismo apoyo, entonces este también tiene RE, 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 las 4 escobillas. ¿Ya? Entonces no olvidemos que tienen resistencias, ¿de acuerdo? Luego, estas tensiones del inducido, como están viendo, se mide entre las dos escobillas y es la misma tensión en paralelo las 4. Y esa tensión podemos medir acá y nos sale E sub I, ¿ya? El valor E sub I. Pero eso es cuando no hay circulación de corrientes, E sub I. Ahora, si cerramos el inducido entre sus bornes A y B conectando a una carga eléctrica de afuera para aprovechar esas tensiones, entonces cada una de estas tensiones de inducido va a empezar a cerrar su circuito con la carga y va a alimentar una corriente que circula por acá, que le vamos a llamar la corriente de vía, ¿no? Y esta otra va a generar lo mismo, otra corriente de vía, o esta otra igual corriente de vía y esta corriente de vía. Y fíjense, estas corrientes de vías llegan acá, el otro por el otro lado, se juntan y aparece la corriente por la escobilla. Y esa corriente de la escobilla ya es 2 veces la corriente de vía. Eso mismo va a ocurrir en esta otra resistencia, 2 veces la corriente de vía, 2 veces la corriente de vía, y en este punto de unión va a ser 4 veces la corriente de vía, el total de corrientes de vías, a la que recuerdan le hemos llamado la corriente del inducido de la máquina, ¿no? Pero cuando circula esta corriente a la carga, ahora, estas corrientes de vía multiplicado por la resistencia provoca caída de tensión. Aquí caída de tensión, aquí caída de tensión, caída de tensión. Por lo tanto, la tensión es subí que llegaba hasta aquí, ya no llega pues porque esta caída de tensión lo hace bajar su tensión y acá lo que vamos a ver es una tensión disminuida y entonces en bornes del inducido es mejor nomás poner U sub I. No podríamos poner E sub I porque E sub I, como han visto, en vacío sí es verdad, pero cuando está en carga ya no es E sub I, sino es la tensión en bornes del inducido y ponemos U sub I. ¿No? Con todo eso entonces ya está hecho el circuito real que tiene esta máquina que está generando tensiones en las 4 vías, ¿no es cierto? De una que tiene, es una dínamo imbricada con 4 polos, ¿no es cierto? Este sería de uno de 4 polos. Bien, no interesa, porque vamos a ver que esto se puede hacer genérico para todo. O sea, lo que secamos va a ser útil para uno de más polos, etcétera, ¿no? Bien, fíjense, para encontrar los parámetros que hay en el inducido, la corriente del inducido, la corriente de vía, la resistencia de vía, E sub I, todo eso, podríamos resolverlo mediante la segunda ley de Kirchhoff y agarrar un lazo. Si tomo en cuenta la carga eléctricamente y me voy por este camino y me voy por este lado y me voy por una vía por acá, salgo por la escobilla y salgo acá, he hecho un lazo. En ese lazo, como ustedes pueden ver, si parto de aquí, tengo que tomar en cuenta las sumatorias de fuentes de tensión. Aquí no hay nada, voy por acá. Y es la primera, E sub I, en el mismo sentido de mi lazo. E sub I ya está en la ecuación. Luego voy por acá, no hay nada, y tampoco no hay nada aquí. Y ha dado la vuelta de lazo. Ahora eso tiene que ser igual a la sumatoria de caídas de tensión. Parto nuevamente de acá, voy por acá, y fíjense aquí, la corriente de escobilla es el doble, ¿no es cierto?, de la corriente de vía, porque esta, una va por la izquierda y otra por la derecha.
Entonces, esta I sub B por RE es la primera caída de tensión en el lugar de esta de escobilla. Ahí se está produciendo. Sigo por el lazo y aquí hay corriente de vía por la resistencia, la segunda caída de tensión. Sigo yendo por acá y tengo en el lazo otro escobilla RE. Entonces aquí la corriente de escobilla por RE provoca la caída de tensión. Ya son 3 caídas de tensión. Y voy por acá en el lazo y llego a la carga eléctrica. La carga eléctrica tiene una resistencia y la corriente que pasa por esa resistencia total es la corriente del inducido. Multiplico corriente del inducido por la resistencia de esta carga y tengo la tensión que tiene la carga. Pero es tensión de la carga, es lo mismo pues que U sub I, la tensión en bornes de la dínamo. Así que entonces, en vez de poner I por R, le pongo directamente U sub I a la ecuación. Entonces, mi ecuación resulta ser esta. E sub I es igual a la corriente de escobilla por RE de la polaridad negativa, más la corriente de vía por la resistencia de vía, que son por las bobinas de vía, ¿no? Y esta por la escobilla de la polaridad contraria, que sería la positiva, y sub E por RE. Y por último, la tensión en bornes del inducido, que lo estamos expresando como caída de tensión, ¿no es cierto? U sub I. Y listo, ya tenemos la primera ecuación de Kirchhoff. Y si ustedes hacen por cualquiera de los lazos, busquen, hay varios caminos de lazo, la ecuación sale la misma. Por lo tanto, suficiente con hacer de un lazo, y entonces esta ecuación podemos resolverlo. Primero, la corriente de escobilla, hemos dicho que es 2 veces la corriente de vía. Estoy reemplazando en donde hay. Y ahora toditos están en función de corriente de vía. Bien, como hemos dicho, la corriente del inducido es 2A por la corriente de vía. Despejando la corriente de vía sería corriente del inducido sobre 2A. Si esta I sub B reemplazo en estas toditas, I sub B, que sería I sub I sobre 2A en todas, y luego hago operaciones, tengo por resultado que el I sub I, porque ya está en función todo de I sub I, por lo cual factorizo y me queda las resistencias que hay en el inducido, ¿no es cierto? Y el U sub I que estaba aquí lo llevo a este otro lado con menos U sub I, al otro lado de la igualdad. Y tendría ya una relación un poco ya completa, ¿no? La segunda ley de Kirchhoff. La resistencia de escobillas sobre pares de vía, esta es la resistencia equivalente de las escobillas de la polaridad negativa. La resistencia de vía sobre 2A es la resistencia de las 4 vías que están conectadas en paralelo, por eso es dividido entre 2A. Y esta es la resistencia de la polaridad positiva. O sea, esto representa los de polaridad negativa y esto polaridad positiva. Y la resistencia equivalente de todas las bobinas de una vía, ¿no es cierto?, en términos de resistencia. Entonces, la ecuación de tensiones que va a tener esa mi máquina es E sub I es la tensión que induce, menos U sub I es la tensión en bornes de la máquina, igual a I sub I por la sumatoria de las resistencias de una vía. A esto de ese conjunto de sumatoria directamente le puedo llamar RI. Ya, aquí está. Y le llamo RI. Consecuentemente, si analizamos el circuito de arriba, es E sub I menos U sub I igual a I del inducido multiplicado por RI. Y aquí está el circuito simplificado del inducido de esa máquina, ¿no? El punto A y B son los bornes del inducido. U sub I, la tensión inducida, la que se ve entre A y B.
Vieron entonces lo sencillo que ha salido el circuito del inducido simplificado, ¿no? Es eso. Esta resistencia del inducido que estamos poniendo, si volvemos otra vez a fijarnos, ya tiene estas tres resistencias. Si la analizamos esas tres resistencias en forma separada en el circuito, aquí tenemos la resistencia de la escobilla en la polaridad negativa, ¿no? Y aquí abajo está la resistencia de la escobilla de la polaridad positiva. O sea, aquí esta es la que representa a las escobillas, la resistencia de las escobillas de la polaridad positiva o negativa, y la de abajo la positiva, ¿no? Su opuesto. El RB sobre 2A es la resistencia de las bobinas de una vía entre 2A, que sería el paralelo de las 4 vías. Esa resistencia equivalente representa esta relación. Y el E sub I ya sabemos que es la tensión recolectada entre las escobillas A y B. Bien, estas 4, si las representamos de una manera simplificada, esquemática, esta resistencia le podríamos llamar, ¿no es cierto? Y representar por esta pequeña escobilla donde dice menos. Es ya la escobilla de polaridad negativa. Evidentemente deben ser varios o uno, no sabemos, pero aquí representado por esa escobillita más negativa. Luego, cuando encontramos la resistencia de vía entre 2A, es la resistencia de las 4 vías en paralelo, entre 4, ¿no es cierto? Porque es 4 polos. Esa resistencia está aquí, en la armadura de la máquina, ¿no es cierto? Aquí están las vías, todo eso, que no está. Entonces, mejor es poner esquematizado la armadura nada más por esta circunferencia. Y luego el E sub I es la tensión entre las escobillas de polaridad contraria, o sea, entre este E sub I, entre esta escobilla y esta escobilla es este E sub I, que también está manifestado en este dibujito. Y por último, esta escobilla de polaridad positiva es R sobre 2A. Entonces, de esta manera, interpretándolo simbólicamente, aquí tendríamos la tensión U sub I y aquí a la salida la tensión I del inducido. Y a esto llamarle el diagrama esquemático del inducido, ¿no? Y la circunferencia donde están las bobinas llamamos la armadura. Y entonces en muchos libros en el laboratorio utilizamos este diagrama esquemática del inducido, ¿no? Y esto es general. Para cualquier máquina de 20 polos, 2 polos, igual es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces hemos inventado, si se quiere, un diagrama esquemático que represente al inducido. ¿De acuerdo? A través de ese circuito que hemos estado estudiando. Bien, entonces hemos llegado a que el circuito del inducido se puede reducir en lo más simple en este circuito. E sub I, RI, que ya sabemos qué es, y la tensión en bornes del inducido. ¿Ya? Que después, esto es circuitalmente. El otro es diagrama, cuidado, el diagrama con el circuito son cosas diferentes. Las dos cosas se utilizan. ¿Ya? Entonces, la ecuación del inducido, ya hemos visto que cuando hemos hecho generar, hemos inducido la tensión eléctrica, nos aparece esta ecuación. Esta ecuación se conoce ya la ecuación de tensiones del inducido de una dínamo, porque genera tensiones. Pero ¿qué pasa cuando es un motor? En un motor, la tensión que origina el motor es pues U sub I en bornes de la máquina, metemos una tensión desde afuera de la máquina y esa hace circular una corriente en el inducido, RI, provoca caída de tensión y luego se produce la tensión eléctrica
del inducido que se opone a la tensión en bornes del inducido. Entonces, fíjense, la ecuación de tensiones para el motor tiene este pequeño cambio, que siempre ocurre en cualquier motor. U sub I está por adelante y E sub I está después. Y cuando es dínamo es a la inversa, E sub I adelante y U sub I después. Y en el segundo miembro siempre es I sub I por R. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera sabemos utilizar la ecuación y el circuito simplificado, ¿no es cierto?, de el inducido de cualquier máquina, ¿no es cierto?, eléctrica de corriente continua. ¿Está claro? Entonces, esas son las tensiones E sub I, ¿ya? Y la cupla del inducido que se está recolectando, ¿no? Y las ecuaciones que también nos manifiestan las ecuaciones de tensiones para una dínamo o para un motor. Si lo vemos acá, esas dos ecuaciones, ya podemos analizar de la siguiente manera. Si una turbina que está aquí, lo conecto a la armadura y obviamente tiene los polos principales ya activos, polo norte-sur, y luego la turbina lo hago girar a la izquierda, esta es la velocidad que va a adquirir la armadura de la máquina. Y por tanto, todas las bobinas van a dar vueltas y cada una de las bobinas va a inducir tensión eléctrica E sub I, que no está acá, pero saben bien que cada bobina induce una tensión E sub I, minúscula, ¿no es cierto?, de bobina nomás. Y luego, entre las escobillas, recolectamos. Y al recolectar esas tensiones, entre las dos escobillas de polaridad opuesta, tenemos E sub I. E sub I es la tensión del inducido recolectado. ¿Lo ve? Entonces he conseguido este E sub I, de modo que por esta escobilla puedo conectarme hacia afuera de la máquina a una carga eléctrica, por decir, y empieza al cerrarse una circulación de corriente, que es la corriente del inducido. Por lo tanto, la potencia eléctrica que ha desarrollado el inducido es E sub I por I sub I. Entonces, a esa potencia E sub I por I sub I le llamo la potencia electromagnética del inducido y lo defino por P sub I. Y si lo vemos mediante sus relaciones, este es E sub I y el I sub I es estito. Si a esa operación le aumento 2pi y le divido 2pi y reordeno lo que está en el paréntesis, aquí está reordenado, y me fijo que todo esto que es ordenado me da pues la cupla del inducido, ¿no es cierto? La cupla del inducido recolectado, todo lo que da el inducido. Y 2pi n sobre 60 pues es la velocidad angular con que está girando la armadura. Por lo tanto, tengo la potencia electromagnética del inducido en forma mecánica, porque la cupla es mecánica, la velocidad es mecánica, ¿no es cierto? Entonces encuentro que la potencia electromagnética del inducido se puede encontrar por el camino eléctrico o por el camino mecánico. Y ambos son iguales. Y si son iguales, ya, aquí estoy poniendo iguales, pueden calcular por cualquiera de los dos. Pero estas dos potencias no son el doble, no son diferentes. Se trata de la misma potencia electromagnética del inducido que está convirtiendo el inducido en la potencia eléctrica llevándole a la potencia mecánica. Solamente está transformando la energía. O al revés, recibe la potencia mecánica y lo convierte en potencia eléctrica. ¿No es cierto? O también, si quieren, metemos potencia eléctrica y sale potencia mecánica. Entonces, esta potencia electromagnética, que siempre es igual, ya sea mecánicamente o eléctricamente, se trata de la misma energía eléctrica. No es que está inventando dos potencias o dos energías, una eléctrica y la otra mecánica, no. Es la transformación nada más. ¿De acuerdo?
Entonces, con esta potencia que se consigue en el inducido, ya podemos utilizarlo eléctricamente o podemos utilizarlo mecánicamente, viendo si va a ser dínamo, si va a ser motor, ¿de acuerdo? Y de esa manera vamos a encontrar cuánto de potencia electromecánica ha desarrollado el inducido y que a continuación esa potencia electromecánica del inducido va a dar lugar a la potencia final en el eje de la máquina y por tanto la potencia de la máquina de corriente continua, ¿no? Entonces aquí simplemente estamos quedándonos en la potencia electromagnética del inducido. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, de esa manera hemos visto en este capítulo cómo se obtiene la tensión óptima recolectada, ¿no es cierto? La cupla óptima recolectada, podemos saber calcular mediante fórmulas esas cuplas y tensiones de inducidos recolectados, podemos hacer su circuito equivalente, podemos aplicar las ecuaciones del circuito, como han podido ver, circuito equivalente, y poder encontrar por último la potencia electromagnética del inducido. Es decir, todo lo del inducido hemos hecho, ¿no? Y hemos extractado. Bien, ¿tienen alguna cosita que hay que complementar? ¿Dudan de algo? Si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Ya. Y con esto habríamos visto la teoría del capítulo de recolección de conversiones del inducido de las máquinas de corriente continua, ¿no? Entonces, todo lo que se ha producido en el inducido, se ha desarrollado, todos sabemos cómo calcularlo, ¿ya? Y entonces hemos avanzado gran parte ya de la máquina. Prácticamente nos queda poco. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta, alguna ampliación que quieran que les dé? Bien, entonces nos falta resolver problemitas. Ya, para resolver problemas necesitamos que sea día jueves y este jueves tomamos el examen, así que entonces va a tener que ser el subsiguiente, ¿de acuerdo? Para hacer problemitas. Bien, ¿tienen alguna pregunta Inge, una preguntita el jueves? por Dime, ahí. Inge, si hay para el jueves, igual vamos a dar el examen. un poquito más fuerte, tu micrófono está bajo. Ah, Inge, está habiendo mucho paro, eso. Si hay paro el jueves. No nos adelantaremos, ¿no? Porque con todas las cosas que están pasando, yo no puedo decir, si de repente la universidad está cerrada el jueves, claro, no vamos a poder dar. Pero seamos optimistas. El jueves va a estar abierto la universidad, vamos a dar el examen, 11:15, ¿de acuerdo? Vale, Inge, vale, vale. Bien, ¿alguna otra consulta? Caso contrario, terminamos la clase de hoy día. Bien, entonces, jóvenes, les deseo buena suerte y ojalá que sea efectivo el examen el día jueves, 11:15. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Hasta luego.